les pido por favor que en la medida de lo posible pudiéramos habilitar de manera temporal nuestro micrófono para que me indiquen por favor si ustedes me pueden escuchar y si les pediría también que podamos habilitar nuestra cámara a efecto de poder interactuar. ¿Les parece bien? Entonces, por favor, si ustedes me pueden escuchar, mucho les agradecería me lo hagan saber para que en base a eso podamos dar inicio con la sesión del día de hoy. ¿Los escucho? Veo que está conectado Alondra, Enrique del Carmen y una persona que me aparece bajo el nombre de Fert. Desconozco quién sea. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Perfecto. Entonces, ahora sí, podemos buscar y en el momento que Profe, como que se corta un poco el audio. Sí, casi no se escucha. ok. Les pido por favor, para que pueda ser fluida nuestra comunicación, que únicamente cuando participemos habilitemos nuestro micrófono. Cuando no, lo mantengamos bloqueado para que con eso evitemos que exista alguna cuestión propia por el sentido del Zoom, ¿no? Creo que ahorita sí nos escuchamos mejor, ¿sí? Perfecto. Entonces, les agradeceré, por favor, en la medida de lo posible, que sí mantengamos abierta nuestra cámara para poder interactuar. Cuando ustedes deseen tomar el uso de la voz, ya sea que me levanten la mano para pedirme la intervención o en su defecto, habiliten también su micrófono. No pasa nada para que en ese sentido podamos vertir nuestros comentarios. ¿Les parece bien? Bueno. Si no disponen otra cosa, vamos a dar inicio con la materia que nos ocupa. Como ustedes ya pudieron checar en nuestra plataforma, pues vamos, mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera, seré su docente encargada de contribuir en este proceso formativo, propiamente que contribuye y que contribuirá de manera muy particular en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, en esta ocasión, bueno, llevando a cabo la materia que lleva por nombre Derecho Civil 3 bajo el rubro de derechos y obligaciones propiamente dicho. En este sentido, bueno, pues ustedes ya saben que vamos a abordar dos sesiones virtuales, la primera el día de hoy, la siguiente la próxima semana, ya tienen su primera actividad, el día de mañana aparecerá la siguiente actividad, ambas tendrán como fecha límite el día sábado 28 del presente para que ustedes también puedan otorgarla o remitirla a partir de la liga. Si existe alguna duda, tienes mi número personal, cualquier circunstancia, pues siéntase la comodidad para poder hacerlo válido, ¿sale? Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra primera unidad. En el mismo sentido también, quiero pensar que ya tuvieron o pudieron verificar, les adjunté 4 cápsulas informativas en donde de manera genérica aparecen parte de los temas que nosotros vamos a ir abordando en el transcurso de nuestra materia. Eso les puede ayudar en el sentido de enriquecer su proceso formativo, pero también para que ustedes puedan en un momento dado apoyarse de ese material y poder realizar también su tarea, ¿no? Pueden utilizar cualquier fuente bibliográfica, además de los links que les adjunté en la tecnolectura, pero bueno, es en ese sentido únicamente. Ahora, vamos a iniciar, repito, con nuestra primera unidad. Dentro de la primera unidad nosotros vamos a abordar el tema que lleva por nombre Teoría de las Obligaciones e iniciamos propiamente con la primera que lleva por nombre el concepto de obligación. Para que nosotros podamos hablar de la obligación, primero tenemos que partir de dónde nace la obligación, ¿no? Y por eso tenemos que ver que todo esto surge a partir del derecho romano. Cuando nosotros hablamos del derecho romano, estamos haciendo o estamos aludiendo propiamente a esta época en donde se gesta los antecedentes históricos de nuestro derecho y no únicamente nosotros como México, sino en todos los demás países. Y por ello también ahí surge propiamente la obligación civil. Y esto era la concepción misma que se tenían en las instituciones de Justiniano, en donde se decía que existía la obligatio es iuri vinculum, ¿no? Y esto no era otra cuestión
que la obligación era un vínculo, pero este vínculo era el vínculo, obviamente un vínculo jurídico que nos constreñía en un momento dado a una persona para cumplir con una obligación, válgase la redundancia, y por ello era una necesidad de pago. Esa necesidad de pago era frente a una cosa y conforme lo que se establecían dentro de esas leyes. Y vemos que esta forma específica pues es la que se retoma y es la que tenemos hasta nuestros días, porque cuando nosotros hablamos de una obligación, de manera inmediata que viene a nuestra mente, pues dos figuras jurídicas, una que está bajo la figura del acreedor, que es la persona que le asiste el derecho, ¿no? Es decir, yo tengo la propiedad o yo tengo la cosa y te otorgo a ti. En este caso se me ocurre a ti, Enrique, o a ti, Fer, te otorgo, se me ocurre el teléfono celular o te otorgo una computadora, etcétera, ¿no? La cuestión que nosotros pactemos, el objeto mismo. Pero a cambio, tú, en este caso, tienes una carga y esta carga es lo que nosotros entendemos como la obligación de pagar. Y esta obligación de pagar también emana de una relación que surge entre ambas partes. Esta relación es la que se va a materializar a través de un cumplimiento y que debe estar sujeta a ya sea un plazo, un modo o una condición. Tres elementos importantes en los cuales se va a constreñir o se va a otorgar esta obligación. Porque cuando yo te digo, a ver, Fer, yo te voy a vender un teléfono celular, ¿no? Cuesta, se me ocurre, el teléfono 500 pesos. Y me dices, bueno, está bien, maestra, pero ahorita yo nada más tengo 200 pesos, no te preocupes, Fer. Los otros 300 pesos tú me los das diferidos en 3 meses, 100 pesos por mes, pero yo te voy a imponer una obligación, ¿no? Esta obligación es que tú lo tienes que venir o me tienes que venir a pagar directamente en mi domicilio. Ah, ¿qué te estoy diciendo? Estoy estableciendo un modo. ¿Dónde lo vas a pagar? Te estoy indicando, tiene que ser en cantidad líquida, es decir, tienes que traérmelo en efectivo, pero también te voy a indicar una cuestión por concepto, en este caso puede ser de interés. Estamos pactando una cuestión específica. Cuando yo te dije, te doy 3 meses, estamos indicando qué cosa, un plazo, es decir, a qué temporalidad tú me lo vas a otorgar. Entonces, aquí yo tengo el derecho porque soy quien, la persona que te está otorgando y la que le asiste el bien jurídico tutelado, porque es mi patrimonio, que ahora va a pasar a ser parte tuya. Entonces, ¿quién tiene la obligación? Tú, porque en este caso te estás sujetando a un cumplimiento de pago. Este cumplimiento de pago, si nosotros acordamos una cuestión de intereses y demás, bueno, a todo lo que nosotros en un momento dado indiquemos o manifestemos una voluntad en el momento mismo de la celebración del hecho, estamos de manera inmediata sujetándonos a ese cumplimiento de la obligación. Entonces vemos que la obligación que te otorga derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Por qué dirás para ambas partes? Por supuesto, porque en el momento que tú termines de pagar, se extingue la obligación, es decir, ahora el derecho te asiste a ti para que yo ya no ejercite ninguna acción para exigirte un cumplimiento de obligación, puesto que ya se terminó. Si, por ejemplo, en el momento de la celebración de esta obligación nosotros firmamos alguna letra de cambio o algún contrato, lo que sea, yo tengo la obligación de que ahora la obligación recae en mí, tengo la obligación de otorgarte el documento base de la acción o en un momento dado de otorgarte la factura o la escritura pública, no sé, dependiendo de lo que nosotros hayamos acreditado, ¿no? ¿Para qué? Para que ahora el derecho sobre la propiedad, ¿a quién le va a consistir o quién le va a conferir? A Fer. ¿Por qué? Porque ella es la persona que ya cumplió con todas estas especificidades que cuando se citaba o se situaba dentro del punto del deudor, se encontró sujeta y ahora ella es la que tiene el derecho de exigir ya sea el otorgamiento de la cosa o la propiedad de la cosa, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por eso nos dice que las obligaciones van a ser aquellas que generan derechos, pero también una responsabilidad
responsabilidad jurídica para ambas partes en cuanto al cumplimiento de una obligación. En principio de cuentas, sobre mí como persona, como acreedora, sobre mí se ejercita el derecho para poder exigirte el cumplimiento de la obligación. Y en FER se ejercita ¿qué cosa? La figura jurídica del deudor para obligarse al cumplimiento de pago por esta cosa, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Eso está, siento que bastante sencillo, porque es importante que nosotros lo tomemos en cuenta dentro de esta concepción, porque la obligación no únicamente la vamos a ver en materia civil, la obligación también es importante porque esto también genera en materia mercantil, cuando ustedes lleven derecho mercantil 2, también es importante que ustedes tengan bien definido lo que es el concepto de la obligación, porque emanado de la obligación, en materia mercantil les va a ustedes otorgar qué cosa, la obligatoriedad de que lo regulen a través de documentos bases de la acción, que son lo que conocemos como títulos de crédito. Y los títulos de crédito, yo sé que es objeto de otra materia, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Los títulos de crédito puede ser a través de la figura jurídica de qué, del cheque, del pagaré, de la letra de cambio, ¿no? Que estos se van a encontrar regulados propiamente en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora vamos a encontrar estas obligaciones reguladas ¿en dónde? En nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque ahí es en donde de manera específica genera los derechos y obligaciones. ¿Para quiénes? Para los sujetos que emanan del cumplimiento de la obligación. Ahora, vamos a tomar en cuenta cuáles son los elementos de la obligación, ¿sale? Y cuando nosotros hablamos de los elementos de la obligación, nos dice que primero se encuentran los sujetos de la relación jurídica de la obligación y aunque ya lo hemos mencionado, tenemos que particularizar, ¿sale? Repito, el primer elemento de la obligación son los sujetos de la relación jurídica obligación y estos son, como ya citamos, el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación, que es el titular del derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito. Y por otro lado se encuentra la otra figura, que es la figura del deudor. El deudor es el sujeto pasivo. ¿Por qué el sujeto pasivo? Porque es aquel que se va a ver constreñido a un cumplimiento de pago. Cuando hablemos de un sujeto activo, ¿por qué? Porque en este caso, yo, María Catalina, que te otorgo el teléfono a ti, Fer, si tú no cumples con lo que nosotros pactemos, en lo que hace rato dijimos, plazo, modo, condición, el derecho lo voy a tener yo, por eso es sujeto activo, de acudir ante una autoridad jurisdiccional para que a través de, repito, de un juez, se te condene al pago de la obligación, ¿no? Por eso es sujeto activo, porque es la persona que va a materializar o va a poder exigir el cumplimiento en este sentido. Bueno, regreso. Cuando estamos hablando del deudor, vemos, repito, que es el sujeto pasivo de la relación porque es aquel que tiene a su cargo el deber jurídico, que en este caso ya se denomina como deuda. Ahora, vemos el segundo elemento dentro de la obligación, que es propiamente el objeto. Y al hablar del objeto, vemos que es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar y que puede quedar ya sea establecido como un dar, como un hacer, como un no hacer, entre muchas otras, ¿no? Que ya si ustedes también analizamos dentro de los videos, vimos cuáles eran las clasificaciones de las obligaciones, pero que también las vamos a ir citando de manera puntual en nuestra sesión. Pero bueno, aquí es únicamente para ejemplificar y para que nosotros podamos ir hilando los temas y nos queden claros, ¿sale? Entonces, un ejemplo de una obligación de dar, se me ocurre, ¿no? En este caso, regreso, ahora voy con Enrique, perfecto, una obligación de dar. Yo, María Catalina, en este caso, me estoy comprometiendo a ti en otorgarte determinada cantidad en efectivo, ¿no? Y que tú a cambio me vas a firmar un documento base, en este caso un título de crédito. De dar es de otorgarte una cosa, o en su defecto, de dar, tengo mi computadora, tú me la vas a comprar, pero quedamos que hasta el momento que tú culmines con la totalidad del pago, yo te voy a hacer entrega de la cosa. Entonces, dar es cuando tú culminas y entonces te asiste el derecho ahora de exigir y que yo te otorgue
otorgue el bien, o si tú y yo lo acordamos que desde el momento mismo del inicio de la relación jurídica te otorgo la computadora, bueno, en ese momento por eso es dar, es entrega. Ejemplo, cuando nosotros hacemos de un hacer, ejemplo, se me ocurre, viene Víctor y me dice, ok, maestra o licenciada, yo necesito de usted que me lleve un juicio de pensión alimenticia. Perfecto. Entonces yo voy a hacer, aquí se materializa un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a pactar cuál va a ser el juicio, cuánto es el concepto de recurso o el importe que yo te voy a cobrar por la realización de mi servicio, en qué tiempo me lo vas a otorgar si yo te pido determinada cantidad al inicio, determinada cantidad, llamémosle así, al momento que nosotros estemos en alguna etapa procesal o en su defecto si es la mitad al principio, la otra mitad al momento que se emita una sentencia, dependiendo cómo acordemos. Por eso es un hacer. Yo, María Catalina, me estoy comprometiendo a realizar una actividad por una situación que estamos acordando las partes. Por eso estamos hablando de un hacer, ¿no? Y un no hacer, como su nombre lo dice, cuando dentro de la relación existe una imposición de abstenerse de realizar determinada conducta. ¿Por qué? Porque eso genera otra obligatoriedad para las partes. Entonces, por eso es un no hacer. Y si ustedes recuerdan, bueno, yo les puse el ejemplo en nuestra cápsula, se me ocurre, ¿no? Que yo sea el proveedor de determinada, de Sabritas, ¿no? O de Coca-Cola en una tiendita de acá de la esquina. Entonces, yo voy a otorgarte este producto, pero tú a cambio no vas a vender, si me ocurre, si yo te vendo Sabritas, bueno, tú no vas a vender Barcel. ¿Ok? Vas a ser distribuidor exclusivo de mi marca y a cambio yo me comprometo a no otorgar el producto en las otras tiendas que se encuentren dentro de la colonia. Entonces, aquí genera derechos para las partes, claro, porque por uno va a ser un derecho de exclusividad, pero también es una obligación de abstenerte a no realizar o no vender otro tipo de productos porque en ese mismo sentido genera este tipo de responsabilidad o genera este tipo de beneficio para mí como persona. Por eso es el objeto. ¿Qué nos estamos obligando? Tú como deudor, o en este caso, Enrique como deudor y yo como acreedora, y que ambos tenemos que cumplir con los derechos, pero con las obligaciones que emanan de este cumplimiento o de esta relación jurídica. Por consiguiente, vemos el tercer elemento que surge dentro de dentro del elemento de la obligación y encontramos que es propiamente la relación jurídica. Cuando nosotros hablamos de la relación jurídica, bueno, vemos que es este vínculo, ¿no? Es esta unión o esta forma que se desprende del otorgamiento o de la manifestación de voluntad entre las partes. Y cuando hablamos de la relación jurídica, vemos, repito, que emanado de esta manifestación de voluntad viene el reconocimiento en materia de derecho objetivo. ¿Por qué? Porque se encuentra previamente regulado y que se considera la relación jurídica de la obligación o del derecho personal, aquel vínculo que es creado por el derecho que faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y también asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener, ya sea a través de una autoridad jurisdiccional, su cumplimiento o su validación en caso que exista una renuencia a poder acatar lo que en un momento dado se esté estableciendo. Por eso, cuando nosotros hablamos del vínculo jurídico, es aquel que caracteriza la obligación. Por eso se dice que cuando hablamos del vínculo jurídico también desprende otro de los elementos dentro del derecho, que es la coercibilidad, es decir, imponer incluso por la fuerza pública al cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque si yo te exijo, ya sea, a ver, Fer, tienes que pagarme porque ya se pasaron 2 días y no has realizado el pago oportuno. Eso te generará intereses moratorios, ¿no? Pero Fer no cumple un mes, no cumple el otro mes, no cumple el otro mes. Entonces, recordemos que dependiendo la naturaleza del hecho, yo puedo, en el tiempo que yo considere importante, ojo, siempre y cuando la ley nos lo confiera, porque cuando ya estamos hablando de los derechos patrimoniales o en este caso en materia mercantil,
por cada documento base de la acción o título de crédito existe una prescripción del documento. Entonces, si hay un pagaré, pues tiene una temporalidad de 3 años. Yo lo puedo hacer valer ante la autoridad jurisdiccional durante estos 3 años, porque si yo lo hago valer después, mi derecho prescribe. Entonces, por eso es importante únicamente como ojo y porque yo no puedo utilizar la fuerza pública de manera inmediata para decir Fer cumple, pero sí puedo acudir ante un juzgado, iniciar propiamente un juicio y que sea una autoridad quien te obligue a su cumplimiento, ya sea, se me ocurre, que te aperciba, que tú manifiestes cómo vas a pagarlo y si tú definitivamente dices que no tienes un recurso, bueno, pues entonces que se te investigue qué bienes tienes para que salga, se evalúen, llegue un perito evaluador, realice propiamente esta validación de a cuánto asciende determinada propiedad y salga a trance y remate de bienes y con ese producto se liquide mi deuda, ¿no? Entonces ahí ya es por la fuerza pública, pero la fuerza pública no la voy a utilizar yo, la va a hacer valer propiamente la autoridad competente. Entonces vemos que todo eso emana del elemento de la relación jurídica, que es aquella, como les decía, esa forma de coercibilidad o posibilidad de poder utilizar la fuerza para obligar a que se cumpla con lo pactado, ¿no? Con lo acordado por las partes. Ahora bien, vemos que es importante que nosotros tengamos esa diferenciación entre lo que son los derechos personales y los derechos reales dentro de la obligación. Cuando nosotros hablamos propiamente de esta forma específica de derechos reales y de derechos personales, encontramos una relación entre una persona y una cosa. ¿Por qué? Porque el derecho personal es la relación, como nosotros estamos hablando, de persona a persona, ¿no? Entonces, aquí yo me estoy sujetando al cumplimiento de una obligación con Fer, con Enrique, con Carla. ¿Para qué? Para que nosotros manifestemos nuestra voluntad. Pero también cuando nos dice que la diferencia que existe entre el derecho real y el derecho personal es la proximidad que existe entre un sujeto titular del derecho y la cosa que permite su explotación económica. En otras palabras, estamos hablando de la cosa sobre el objeto que nos estamos sujetando al cumplimiento de una obligación. ¿Me explico? Ejemplo, vemos que puede ser la obligación sobre una cuestión monetaria, la obligación sobre una cuestión de bien, la obligación sobre una cuestión de servicio, porque cuando estábamos hablando de la prestación de servicio profesional, no te voy a entregar un dinero, tampoco te voy a entregar un bien, pero sí la realización o la abstención de mi conducta o de mi actividad profesional o lo que nosotros pactemos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un derecho personal con un derecho real, que es la cuestión monetaria o la cuestión de, o la cosa valga, ¿no? Válgase. Y que sobre esta es donde da sentido, ¿qué cosa? La obligación. Ahora, cuando nosotros especificamos el derecho real, nos dice que va a entenderse como la facultad o el poder de aprovechar autónoma o directamente una cosa, ¿ok? Es decir, quién tiene la propiedad, quién tiene la posesión, quién puede disponer del bien. Mientras que el derecho personal vemos que es la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo, en no hacer nada o en dar una cosa. Por eso vemos que el derecho personal es la conducta que yo te digo, a ver, Fer, tienes que cumplir con esta obligación. A ver, Enrique, tú tienes que abstenerte de realizar esta conducta. Es sobre tu comportamiento. Pero cuando yo digo un derecho real, ok, ahora se me ocurre, Enrique, tú eres la persona que tienes, en este caso, que realizar este servicio, ¿no? O la que me tienes que entregar la totalidad del bien. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí con pagarte la cosa, yo ya te pagué la computadora, tú me tienes que entregar el objeto. Estamos viendo que ahora sobre qué versa, sobre el objeto, ya no sobre tu comportamiento, ya no sobre tu conducta, sino sobre la materialidad misma, sobre lo que inicia nuestra obligación, ¿ok? ¿Vamos bien, compañeros, hasta acá? ¿Está quedando claro nuestros temas? Sí,
Por el momento, va muy bien, doctora. La duda que me surge un poco es, mm, tiene que ver un poco con vicios. Entonces, por ejemplo, en este tipo de derechos y obligaciones, ¿cómo compruebas la parte de algún dolo en una obligación que se crea? Ok, bueno, antes que nada, gracias, Fer. Antes que nada, vamos a establecer los vicios del consentimiento significan en el momento mismo que Fer y su servidora estamos constreñidos a una obligación, te voy a ejemplificar, ¿sale? Em, Se me ocurre, en mi cuenta de Facebook, yo publico que estoy vendiendo unos zapatos, ¿no? Y Fer dice, yo los quiero. Yo te digo, Fer, aquí están las fotos, incluso te adjunto 5 fotografías y te digo el precio, se me ocurre en 500 pesos, ¿no? Tú me mandas un inbox y me dices, me interesan, me preguntas el número, tú das por hecho que las fotos que te estoy diciendo, que te estoy enviando, es como ahorita se encuentra el producto, ¿no? Pero ¿qué tal que fueron las fotos que yo le tomé cuando recién los compré? Te dije que eran de uso, ¿no? Pero tú intuyes que están en ese estado. Entonces, ahí estamos viendo que dentro de los vicios del consentimiento existe el error, la violencia, el dolo, la mala fe o las lesiones. Recordemos que existen 5 vicios del consentimiento, pero los vicios del consentimiento queda cabida, no a la validación de la relación jurídica, no a la validación del acto mismo, porque un vicio del consentimiento invalida el acto, ¿no? Es decir, deja sin efecto y por tanto se extingue el cumplimiento de la obligación. El dolo. Cuando hablamos de dolo, cuando existe esta mala fe, esta mala intención mía de querer venderte un producto cuando yo sé que el producto no sirve. ¿Qué tal que yo te envío las botas, pero resulta que una ya no lleva el tacón, ¿no? Entonces es con dolo porque yo estoy obteniendo un precio desproporcional al que habitualmente existe, pero tú no tienes idea de lo que yo te estoy manifestando, porque tú intuiste que bajo las fotos era lo que tú me comprabas. Entonces puedes requerir la devolución y que se extinga la acción. ¿Por qué? Porque existe esta cuestión. O caso contrario, vemos también que ahí puede ir de la mano con el error. El error es, ahora sí, tú me preguntas, me puedes decir, ¿sabe qué? Disculpe, las botas se encuentran en ese estado y aparte yo estoy buscando un color café oscuro, pero las botas se ven negras. Entonces yo sé que son negras, pero como quiero vendértelas y tú ya me dijiste que buscas un color café oscuro, yo continúo manifestándote que es correcto lo que tú me dices, es decir, hay un error, pero el error es voluntario, ¿no? No es un error involuntario. Esto también da cabida a qué? A invalidar el acto. Existe también otra figura jurídica que invalida el acto mismo. ¿Cuál es? La violencia. Que tú se me ocurre, cambiamos de ejemplo, que tú en este caso, ¿qué es lo que quieres? Tú pensabas acudir conmigo y que yo realizara dentro de la obligación la prestación de servicios profesionales que hace rato te comentaba. Pero yo te digo, ay, no, pues yo ya sé tu caso concreto. Si tú en este momento ya no quieres contratar mis servicios profesionales, pues yo todos estos elementos de tu defensa, yo voy a decirle a la parte contraria o al abogado de la parte contraria, o te quedas conmigo o simplemente tu caso lo pierdes, ¿no? Es una forma de amenaza o de violencia. Entonces tú por el temor que no fueras estudioso del derecho, entonces dices, bueno, pues entonces ya me quedo con la licenciada, porque pues si no va a ser alguna cuestión o va a salir contraproducente o no sé. Entonces tú continúas dentro del cumplimiento de la obligación, pero porque yo te estoy vulnerando. Entonces, en este sentido, vemos qué cosa, que la violencia también invalida, por eso es un vicio del consentimiento, pero estos
para únicamente esclarecer lo que tú preguntabas. Los vicios del consentimiento invalidan el hecho, pero cuando nosotros hablábamos del cumplimiento de la obligación, esos, si no hay ningún vicio del consentimiento, no se toman en cuenta y la obligación se tiene que cumplir tal cual como se acordaron dentro de la forma misma que nosotros establecimos para poder dar cabida a nuestra materialización del hecho. Es decir, si tú y yo acordamos que iba a ser a 3 meses, no me puede decir que por un vicio me lo vas a pagar a 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque el vicio es que yo tuviera utilizado el error, la violencia, el dolo, la mala fe o la lesión para poder realizar el hecho. Pero si no existió ningún vicio, entonces yo sí te puedo exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque tú tienes forzosamente que poder utilizar o que poder dar un cumplimiento. No sé si me explico en eso, Fer. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y bueno, ese es cuando hay una relación entre particulares. Cuando es una relación que es gobierno gobernado, Ujú. también existe esa invalidación del acto. A ver si entiendo tu pregunta. Ahí es en materia administrativa, entre el Estado y el particular. ¿Sí estoy entendiendo bien? Ajá, sí. Ok. Cuando en este caso estamos hablando entre el Estado y el particular, se tendría ahí que establecer o que acreditar cuál fue el vicio, porque si no, entonces ya tendríamos que entrar en derecho administrativo. Aquí es la obligación en cumplimiento, pero ya emanado de una prestación de servicio. Recordemos que existen obligaciones, como hace rato mencionamos, mercantiles que se tienen que ventilar, o existen obligaciones civiles, en este caso las que citamos hace rato y las que vimos dentro de nuestras cápsulas, pero también cuando, ejemplo, tú tienes la obligación de pagar un predial, ¿no? Si tú tienes una casa, tienes que pagar predial. Entonces, ahí, si a eso te refieres, la obligación, estamos viendo que sí existe porque está regulada, es algo que te impone el Estado y que tú como particular tienes que cumplir. Si tú no lo pagas en este año, bueno, lo puedes pagar en el otro, pero continúan incrementando qué cosa, el interés que te cobran o el adeudo, pero al fin y al cabo lo tienes que pagar, ¿no? ¿Quieres vender tu casa? No lo puedes vender si no va al corriente. ¿Cómo pudieras tú argumentar un vicio del consentimiento ahí? Bueno, pudieras argumentarlo, se me ocurre que tú sacas o acudes para sacar un permiso para construcción, tienes tu casa y tú vas porque quieres ponerle un segundo piso, pero resulta que te quieren cobrar una cuestión adicional que la ley no lo regula, entonces sí, tú puedes argumentar este tipo de abusos por parte de la autoridad, pero repito, ya no emanan de la relación, en este caso de cumplimiento de obligación. ¿Por qué? Porque no se está materializando un acuerdo entre partes. Cuando existe una superioridad de Estado y una obligatoriedad de quién, de ti como ciudadano, forzosamente tiene que estar regulado en la ley como prestación de servicios, si el Estado te lo está realizando a través de un servidor público y como contribuyente, como ciudadano, ¿sale? Pero ahí estamos en materia administrativa. No sé si a eso te referías, Fer. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra intervención? ¿Va quedando claro, compañeros? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, bueno, les decía, vemos también que dentro de, en materia de obligaciones, otro de los temas importantes que son objeto de nuestra materia, nos dice que es la declaración unilateral de voluntad. Cuando nosotros hablamos dentro de las fuentes de las obligaciones y el primer elemento, perdón, se bloqueó mi cámara. Y el primer elemento, que es la declaración de voluntad, nos dice, ¿por qué la declaración de voluntad? Porque es el primer elemento dentro de la realización de un hecho o de la creación de una obligación o de la realización de un acto jurídico que va a desencadenar derechos y obligaciones entre las partes. Por eso se dice que si yo no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué va a dar cabida? A un vicio del consentimiento, porque no existe una manifestación de conducta. Aquí nos adelantamos un poquito por la pregunta de la compañerita Fer. Fer, ¿verdad? ¿Te llamas? Porque yo estoy leyendo el nombre que me aparece aquí en los recuadros. Ok, bueno,
Les decía, estoy en este sentido manifestando mi declaración unilateral de voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad nos dice que es el primer elemento dentro de la realización de un hecho o de un acto. Es decir, la voluntad es aquel que tú dices, quiero hacer determinada conducta o en tu defecto no lo quiero realizar, porque también el no hacer es una forma de decir, no quiero dar cabida a una sujeción de obligación. Yo no me voy a ver constreñido a un cumplimiento. ¿Por qué? Porque en este sentido yo estoy otorgando mi manifestación, mi deseo de abstenerme. Entonces, cuando hablamos de la voluntad, vemos que esta manifestación de voluntad, ¿a qué cosa da cabida? A que existe esta relación en cumplimiento de exigencia para las partes. Vemos también que emanado de esta voluntad, como hace rato les comentaba, da cabida a qué, a que en caso de que tú no la manifiestes, existan lo que se le conoce como vicios del consentimiento y que son 5. ¿Cuáles son nuestros vicios del consentimiento? Primero, el error. El error, ¿qué significa? Es una falsa apreciación de la realidad. ¿Y por qué entendemos como falsa apreciación de la realidad? Porque tú como persona, independientemente de si eres quien te vas a ver obligado o quien está dando inicio a una relación de obligatoriedad, tienes forzosamente que manifestar cómo estás otorgando la cosa. Ejemplo, si hablamos de un producto, características, precio, condiciones, etcétera, del objeto, recordemos los elementos de la obligación, del objeto sobre el cual va a versar tu obligación jurídica. Entonces, el error es aquella falsa apreciación. La persona que te lo va a comprar tiene una idea distinta de lo que materialmente tú le estás otorgando. Entonces, ahí, ¿qué cosa estás haciendo? Tú te das cuenta de que Fer está en un error, pero yo con tal de venderle el producto, no la saco de su error, ¿no? Simplemente dejo que quede en ese error y en base a eso yo le vendo el producto. Entonces, al momento de que Fer quiera invalidar o anular esta obligación o este acto, lo puede hacer valer. ¿Por qué? Por el error, primer vicio del consentimiento, ¿no? Segundo elemento, violencia, ya lo vimos, la violencia es ya sea por el empleo de la fuerza o también de las amenazas o de alguna forma que me sitúe en una condición de superioridad con la otra y que yo haga válido eso para poder someterte. Entonces ya no hay una voluntad porque tú estás accediendo a cambio de que no realicen determinada conducta. En caso de esclarecerse, pues también vemos que es la violencia, ya sea el empleo del cuerpo o también de otro tipo de cuestiones que me citen en un ente de superioridad. Dolo. Recordemos, ¿qué es el dolo? El dolo, estamos hablando, existe dolo civil y existe el dolo penal. Aquí nos vamos a particularizar en qué, en el dolo civil. Bueno, cuando nosotros hablamos del dolo, es esta intención de, ¿no? Y esta intención es que yo esté utilizando determinadas acciones para que tú, en este caso, no estabas en un error. Yo te hice caer en ese error, ¿no? En el primero, recordemos, el error es que la compañera pensaba que yo le vendí un producto en ese estado. En cambio, el dolo es esta mala intención, es lo que yo quiero que tú pienses o que yo te vendo esta cosa. Ejemplo, yo te voy a vender mi reloj inteligente. Tú intuyes, pues, que sirve, ¿no? Ah, pero entonces yo te lo vendo, pero no te digo que nada más, que ya está fallando, ¿no? Que quizá la carga ya no sirve o te lo vendo y no te otorgo el cargador o no sé, alguna falla. Entonces es el dolo, esta mala intención. Cuando nosotros hablamos de error, violencia, dolor, la mala fe. La mala fe es cuando yo obtengo un beneficio desproporcional en razón a lo que tú vas a obtener. Ejemplo, ¿no? Que yo sé que este reloj no vale más de 5 pesos, ¿no? Y se me ocurre que yo te lo hago valer o que yo te lo vendo con el entender que vale 8 pesos, ¿no? Ah, es una mala fe porque una de las partes está obteniendo un beneficio desproporcional
en relación a la otra. Se supone que las dos partes deben estar en igualdad de condiciones. Uno, para otorgar la cosa y la otra, perdón, para que exista este cumplimiento de obligación. Entonces, aquí nos va a citar a las dos partes en igualdad o en equilibrio. ¿Para qué? Para que podamos dar en ese mismo sentido este tipo de cumplimiento, ¿sale? Entonces, vamos, error, violencia, dolo, mala fe, lesiones. La lesión, estamos hablando en materia civil, la lesiones lo vamos a encontrar regulado, constreñida como aquella forma específica en que puede sufrir un o no